Y bueno, espero nunca recibirlos ahí porque yo trabajo en la unidad coronaria precisamente, entonces espero que nunca se les ofrezca. Y bueno, pues de lo que vamos a platicar hoy es un aspecto relevante, porque seguramente la tendencia de las guías actuales en hipertensión arterial va a ser a comenzar a utilizar tratamientos combinados de entrada. Y ahorita vamos a ver. Bien, el tema se titula terapia combinada en hipertensión arterial. Y la pregunta es, ¿por qué dos son mejor que uno? En la manera de introducción les comentaré que a nivel mundial ocurre algo muy semejante a lo que sucede aquí en México. Analicemos lo que ocurre a nivel mundial. En el año 2010, de manera global, 3 de cada 10 habitantes de este mundo, no incluyo los extraterrestres, son hipertensos, ¿sí? La prevalencia es de 31.1%. Un aspecto muy interesante es el número, son 1.4 billones de pacientes hipertensos en todo el mundo. Y bueno, pues algo que llama la atención internacionalmente es que la mayor parte de los casos de hipertensión la sufren personas que tienen ingresos económicos medios a bajos. Esto es lo que ocurre a nivel mundial. De hecho, 75% de los pacientes hipertensos viven precisamente en estos países en condiciones precarias o en vías de desarrollo. ¿Qué ha sucedido? Pues hemos tenido una transición epidemiológica. Lo que vemos en estos dos mapas en el año 2000, conforme menos oscuro vean, es la prevalencia de hipertensión. Cuanto más oscuro es, mayor la prevalencia de hipertensión. Y vemos que en el año 2000, esta era la prevalencia de hipertensión a nivel mundial. Vean ustedes cómo en el año 2010 prácticamente países donde no existía o existía de forma muy escasa, como es el caso de Sudáfrica, como es el caso de Rusia, como es el caso de mismo México, como lo vamos a analizar por separado, prácticamente se incrementa la prevalencia de hipertensión arterial, una enfermedad crónica degenerativa que, como vamos a ver, va ligada a la edad. Este es aspecto muy interesante, también muy reciente, del año 2016, salió publicado precisamente en esta revista de Circulation, es algo que de alguna forma ya sabíamos. La hipertensión es una enfermedad silenciosa, una enfermedad que no da síntomas, de tal forma que para el año 2010, de las personas hipertensas, ya llegó mi coche, bendito sea Dios, lo andaban buscando. De las personas hipertensas, prácticamente la mitad de las personas ya se emocionaron, pero ese es mío, ese no es el de ustedes, ese no es el que se va a rifar. Bien, la mitad de las personas hipertensas no sabían que lo era. Tristemente, de esta mitad, solamente 40% de ellas, un poco menos del 40%, reciben tratamiento. Otro aspecto interesante es que de los que reciben tratamiento, solamente 40% están controlados, considerando cifras de presión arterial por debajo de 140. Y bueno, tomando en cuenta todos los pacientes que fuimos quitando en estos grupos, prácticamente los únicos que alcanzan el control de presión arterial con cifras por debajo de 140-90 no llega ni siquiera al 15%, 13.8%. Es una realidad. La hipertensión está subdiagnosticada, está maltratada y muchos pacientes requieren tratamiento. La prevalencia a nivel global fue mucho más alta en los hombres que en las mujeres, cosa que ocurre diferente en nuestro país, como vamos a ver a continuación. Y ahí lo tenemos. ¿Qué ha ocurrido en México? A partir de 1993, las cifras de presión arterial por arriba de 140-90 estaban prevalentes en 26.6% de la población. ¿Qué sucede en el año 2000? Esta prevalencia se incrementa al 50%. Todavía aquí en la Encuesta Nacional de Salud. ¿Qué dice la reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2012? La prevalencia, si se acuerdan, a nivel mundial era 31.1%. En México es el 31.5%. ¿Cuál es lo triste de la situación? Que casi la mitad de los pacientes en México que son hipertensos no lo saben. Esta es una realidad. Esto también es de la misma Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2002. Vemos que es una condición que está presente con la edad. Cuanto mayor sea yo, mayor posibilidades voy a tener de ser hipertenso. ¿Qué sucede después de los 80 años? ¿Por qué la prevalencia cae si es una condición ligada a la edad?
Sencillo, la esperanza de vida en nuestro país son 75 años. Muchos pacientes a los 80 años ya no existen, por eso es que la prevalencia baja. Pero es una condición ligada a la edad. Afortunadamente ven ustedes aquí en naranja el porcentaje de pacientes que no saben que son hipertensos y esto afortunadamente va a la baja. Sí se están haciendo campañas de detención. ¿Qué sucede con respecto? Aquí hay gente de toda la República Mexicana. ¿Dónde es más prevalente la hipertensión arterial? Es más prevalente en los estados del norte y es mucho menos prevalente en los estados del sureste, ¿sí? Ahí está la Ciudad de México, que no canta mal las rancheras. Probablemente, si me fuera unos 20 años atrás, sí encontraría diferencia entre la población rural y urbana con respecto a hipertensión arterial. Sin embargo, recientemente prácticamente ya están a la par. No tiene que ver nada la población urbana con rural. Prácticamente existe la misma prevalencia de hipertensión arterial. Y en México, a diferencia de lo que ocurre en el mundo, la hipertensión arterial literalmente no respeta ni raza, ni sexo, ni posición económica. Ricos y pobres tienen prácticamente la misma prevalencia de hipertensión. Bien, hablando del daño que provoca la hipertensión arterial. Es lo que conocemos como daño a órgano blanco o daño a órgano diana. Y ustedes conocen perfectamente los órganos que afecta la hipertensión arterial, que son muy semejantes a los que afecta la diabetes. Y bueno, le vamos a llamar daño a órgano blanco aquella agresividad biológica de un determinado nivel de cifras de presión arterial que es variable entre los pacientes. Esto es, yo no tengo que tener 210, 120 para tener daño a órgano blanco. Con cifras hasta de 135, 85, yo ya tengo daño a órgano blanco. Y bueno, pues también otra forma de definirla es la predisposición inherente a la hipertensión a inducir daño vascular que va a provocar daño a los órganos blanco o diana que conocemos perfectamente. Ya aprendieron el aire, y tenemos daño a riñón, a corazón, a cerebro y a arteria retiniana. Son los órganos conocidos como órganos. Bien, y de tal forma, en este estudio, es un estudio publicado por el doctor Giuseppe Mancha, ya se nos hace correlación con respecto a enfermedad arterial coronaria y eventos vasculares cerebrales que conforme se incrementa la presión arterial sistólica, conforme se incrementa la edad, se incrementa el riesgo de sufrir enfermedad arterial coronaria y hagan de cuenta que esto es una copia calca de lo que ocurre con la enfermedad vascular cerebral. Prácticamente se incrementa la edad. A mayor edad, mayor cifras de presión arterial, mayor riesgo de desarrollar un evento vascular cerebral. Y bueno, si vamos a la fisiopatología muy básica de lo que ocurre con la presión arterial, pues ¿de qué forma sufre el corazón? De dos formas. Desarrollando hipertrofia ventricular izquierda, que es un factor de riesgo cardiovascular, o desarrollando enfermedad arterial coronaria. Ambas condiciones me pueden condicionar isquemia. La hipertrofia ventricular izquierda no va a durar siempre, va a llegar un momento que ese corazón va a dar de sí, va a provocar falla cardíaca, dilatación o cardiopatía dilatada, y si no es que tengo un infarto antes y tengo una zona que ya no se va a mover, todo esto predispone a que el corazón no funcione adecuadamente, no bombee la cantidad necesaria de sangre y se genere insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca puede generar arritmias y provocar muerte súbita. Esto es una exageración del corazón, aunque ustedes no lo crean, esto es un riñón. Esto es la cavidad del ventrículo izquierdo, la cavidad del ventrículo derecho, y esto es para que ustedes sepan que, bueno, pues el corazón sí puede crecer. En este caso, una miocardiopatía hipertrófica, no es una hipertrofia ventricular izquierda por hipertensión, pero bueno, para que vean lo que sucede. Este tejido pues, tiene mucha presión aquí adentro, requiere de mayor cantidad de sangre y las arterias también pueden desarrollar aterosclerosis acelerada, lo cual va a condicionar a daño miocárdico y falla. Y bueno, finalmente, si se tapa alguna arteria coronaria por una placa de colesterol, pues va a ocurrir un infarto. A nivel cerebral, pues también ocurre exactamente lo mismo que pasa en las arterias coronarias. Hay disminución de la luz con placas ateroscleróticas que se pueden romper, o puede haber también una embolización por parte del corazón o de una carótida, ocluir una arteria cerebral media y provocar este infarto pero cerebral, la causa más frecuente de incapacidad en nuestro país. Si tienen mala suerte, pues les tocará el otro 20% de la enfermedad vascular cerebral.
que es la hemorragia cerebral. Esta no es tan frecuente, es 80-20, 80% eventos isquémicos, 20% eventos hemorrágicos, ¿no? Y de esto también es prácticamente daño a la mente. No lo descuidemos, es una situación importante. Los riñones también son el órgano blanco de la hipertensión arterial. Recordemos que una presión glomerular va a favorecer que ese glomérulo se ponga duro y comience a filtrar proteínas, inicialmente de forma microscópica, más adelante desarrollará proteinuria franca y daño renal. Entonces, los pacientes con daño renal, hipertensos con daño renal, también pueden evolucionar a falla renal y eventualmente podrían requerir también el apoyo de diálisis. Y otro órgano que tenemos a la vista, todo el mundo de aquí debe de hacer revisión de fondo de ojo. Y recordemos que, bueno, pues el daño que puede provocar la hipertensión arterial inicialmente es un adelgazamiento de las arterias. Ya más adelante vamos a ver algo que se hace a través de un microscopio. Y bueno, pues tenemos hilos de plata, podemos tener hemorragias en el grado máximo de retinopatía hipertensiva, que es cuando hay hipertensión endocraniana, que es pérdida de la papila, lo que se llama papiledema. Se acompaña vómito proyectil y es un daño ya muy avanzado. Y bueno, esta gráfica la traigo y me gusta mucho porque ejemplifico aquí un paciente, puede ser cualquiera de nosotros, no somos gato de nadie, pero podríamos ser aquí, y aquí identifico yo los factores de riesgo. Yo les quisiera hacer una pregunta. Yo soy hipertenso. Son bastante comodinos porque un paciente que pudiera no tener tan alto riesgo lo pueden mandar a casa únicamente modificando los hábitos alimentarios y en este caso de actividad física. Y solamente hacen esa recomendación, por ejemplo, un paciente limítrofe o un paciente que tiene hipertensión grado 1. ¿Saben qué ocurriría en México si esto lo hiciéramos los médicos mexicanos? Estaríamos dejando ir un paciente porque pues, ni me dio nada más me puso a hacer ejercicio, nada más me puso a dieta y me dijo que con eso me bajaba la presión. Entonces otro más vivo va a llegar y le va a dar un medicamento y le va a bajar la presión arterial. Entonces ya perdimos ese paciente. Por eso Europa pues, no aplica en este caso. Pero bueno, esto es importante y los colores ejemplifican el riesgo de los pacientes. Ahora, basados en lo que tenemos actualmente de guías nacionales, internacionales, americanas, europeas, canadienses, NICE, que son las británicas. ¿Qué es lo que nos recomiendan en general estas guías?
americanas. Nos dicen iniciar el tratamiento de forma conservadora. Las europeas incluso sugieren iniciar con modificaciones al estilo de vida. Generalmente recomiendan utilizar la dosis del medicamento a la dosis más baja recomendada. Y si esto no funciona, pues podemos incrementar poco a poco la dosis. Pero ¿saben a dónde nos conduce esto? Porque seguramente va a tener que pasar mucho tiempo para que ese paciente esté controlado. El estudio Value es un estudio muy importante no por la comparación de medicamentos, sino porque fue el primer estudio que demostró que lo que tenemos que hacer es bajar rápidamente la presión arterial. Si nos tardamos mucho tiempo en bajar la presión arterial, desafortunadamente va a llegar el daño a órgano blanco, ¿sí? Y vean ustedes, esta es de las guías europeas, esta es la recomendación que ellos hacen. Y los pacientes europeos o las guías europeas recomiendan iniciar monoterapia cuando tenemos una elevación ligera de la presión arterial y no tenemos factores de riesgo, tenemos 1 o 2 factores de riesgo. Pero ¿qué creen? Se hizo un estudio en España que demostró que el 70% de los pacientes tienen cifras de presión arterial moderadamente o muy altas y tienen muchos factores de riesgo. El paciente que requeriría monoterapia solamente es 30%. Y esto también se puede extrapolar a México. Por eso vamos a hablar de la terapia combinada. Y por eso digo que 2 son mejor que 1. ¿Ya vieron la película? Se aliaron, ¿no? Finalmente, y funcionaron mucho mejor. Hasta hubo una escena, mejor la escena no la platico. Bien. Hablando de terapia combinada, la hipertensión arterial ya nos queda claro, es un factor de riesgo para desarrollar infarto, falla cardíaca o evento vascular cerebral. Los medicamentos antihipertensivos nos han demostrado que al reducir las cifras de presión arterial también pueden reducir el riesgo de un evento cardiovascular. Sin embargo, el promedio de control de tratamiento de los pacientes en monoterapia con un solo fármaco es solamente de 20 a 40%, 40% en el mejor de los casos. Ahora, ¿qué dicen las guías? Ok, ya intentaste o iniciaste tu tratamiento con la dosis más baja recomendada. La siguiente recomendación de las guías general, ¿cuál es? Incrementa la dosis del medicamento. Pues, ¿qué creen? Esta no es la mejor forma de bajar la presión arterial, ya que al incrementar la dosis del medicamento, incrementamos la posibilidad de producir eventos adversos. Además, con un solo medicamento, con un tratamiento en monoterapia, solamente estoy bloqueando un mecanismo de acción. Cuando utilizo un tratamiento combinado, actúo a través de 2 mecanismos diferentes. Y les voy a demostrar que utilizar 2 medicamentos en combinación funciona mejor que un medicamento a dosis alta. Y esto lo demostró este estudio. Como ven ustedes, aquí están todos los grupos de medicamentos. Diuréticos tiacídicos, beta bloqueadores, inhibidores de la ECA, calcio antagonistas y todas las clases de medicamentos. En oscuro tienen aquellos pacientes a los cuales les incrementé a la dosis máxima del antihipertensivo. Y esta fue la reducción de la presión arterial que tuve. Cuando combino 2 tratamientos, incluso a dosis baja, vean ustedes la respuesta al tratamiento que tengo. De forma muy sencilla. Combinar 2 medicamentos a dosis bajas es 5 veces más efectivo que doblar la dosis de la monoterapia. ¿Por qué? Porque estoy actuando a través de 2 mecanismos de acción diferentes y no estoy actuando a través de uno solo. Fármacos diferentes tienen acciones sinérgicas. Disminuir la dosis máxima de antihipertensivo también me reduce la posibilidad de tener eventos adversos. Un metaanálisis de 354 estudios al azar, doble ciego, placebo controlados, reportaron que con la monoterapia yo puedo reducir hasta 9.1 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y 5.5 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica. Con esto se demuestra que no me alcanza un medicamento para alcanzar las metas. Esto es un hecho. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar terapia combinada? La terapia combinada mejora el control o la eficacia del control de la presión arterial. Ya se los había comentado y se los dije, el estudio Value lo demostró. Cuanto más rápidamente puedo controlar al paciente, mucho mejor
pronóstico va a tener. Se toleran mejor una combinación de medicamentos que un medicamento a dosis alta, menos eventos adversos. También esto implica un menor costo. ¿Y qué creen que sea más fácil? Si el paciente hipertenso no es hipertenso puro, también es intolerante a la glucosa, diabético, dislipidémico, tiene que tomar aspirina. Si yo le facilito al paciente en una sola tableta lo que se llama una dosis fija, medicamentos a dosis fija, combinación a dosis fija, voy a facilitar la adherencia al tratamiento, ya que en una sola tableta yo tengo una combinación que puede ser de 2 o 3 fármacos. Entonces eso facilita la adherencia. Guías europeas otra vez. Esta es la gran ventaja que yo tengo con el grupo de antihipertensivos. Que lo único que no puedo combinar es lo que está en rojo. Esto es, no puedo combinar un inhibidor de la ECA, con un antagonista de los receptores 1 de la angiotensina 2, con un ARA2. ¿Por qué? Porque ya se hicieron estudios y lejos de tener sinergia tienen más eventos adversos y tienen mayor deterioro en los pacientes. Por eso es que no se recomienda. De ahí en fuera, pueden ustedes hacer cualquier combinación. Recuerden que en verde están las líneas continuas y son las recomendaciones más adecuadas. En línea punteada verde, pues a lo mejor no son las mejores, pero tienen un buen efecto. Y las líneas negras son alternativas que también tengo para hacer combinaciones. Recordarán que existe una gran cantidad de estudios en los cuales se inicia con un tratamiento. Si no se alcanza la meta, se agrega un segundo tratamiento. Y son muchos los estudios que han demostrado que las combinaciones funcionan bastante bien y me ayudan a alcanzar las metas mucho más rápidamente. Y ahí está el valor. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, pues que combinación de 2 medicamentos me reducen en mucho mayor medida el riesgo cardiovascular. Bueno, esa es una vista de Puerto Vallarta. Y ahora, voy a platicarles de un tratamiento que está muy próximo a llegar a este país. ¿Sí? Es un tratamiento que, como ven ustedes, es una línea verde. Es una combinación fija de un calcio antagonista. El calcio antagonista se llama lercanidipina. Es un calcio antagonista de tercera generación. De todos los calcios antagonistas piridínicos tiene características importantes. Es el que menor cantidad de edema produce. Dilata la arteria aferente y la arteriola aferente del riñón, a diferencia de otros calcios antagonistas que solamente actúan sobre la arteriola aferente. Entonces, protege y tiene un efecto tan protector del riñón como un inhibidor de la ECA. Combinado, ¿cuál creen ustedes que es el inhibidor de la ECA que más experiencia clínica tiene? Pues es enalapril. Esto o esta combinación fija me va a generar mayor protección a órgano blanco, reducción del riesgo cardiovascular, una sinergia para la protección renal, mayor eficacia para alcanzar las metas, menos eventos adversos y potencialmente efectos renoprotectores que de alguna forma hacen sinergia a través de 2 mecanismos. La adición precisamente de un inhibidor del sistema renina-angiotensina, que puede ser un inhibidor de la ECA o un ARA2, a una dihidropiridina, disminuye también la posibilidad de eventos adversos. Y eso se los voy a demostrar también. Los calcioantagonistas, al promover un balance negativo de sodio, van a incrementar los niveles de angiotensina 2. Esto podría ser relativamente malo. Pero cuando hay una combinación fija con un IECA, como es el caso de enalapril, pues finalmente si tengo mayor materia prima para empezar a trabajar, que es la angiotensina 2, el efecto de los inhibidores de la ECA va a ser mucho mayor. Y bueno, con respecto a estudios clínicos en los cuales se ha demostrado la eficacia de la combinación fija. Vean ustedes, este es un estudio comparativo, Agrawal, de una combinación de enalapril con hidroclorotiazida. Esta es la cifra de reducción de la presión, el porcentaje de pacientes controlados. Vean ustedes cómo cuando utilizo la combinación fija de lercanidipino-enalapril, este porcentaje es mucho mayor. ¿Qué sucede cuando los utilizo por separado? Pues ni lercanidipino ni enalapril alcanzan la eficacia que alcanza cuando estos se utilizan en combinación. Igualmente otro estudio, lercanidipino cuando se combina con enalapril,
mejora muchísimo el control de los pacientes, ¿no? Y este otro estudio igual demostró en enalapril, utilizado en monoterapia, y cuando lo combino con lercanidipino. Definitivamente la combinación funciona para reducir las cifras de presión arterial, ¿sí? Pero otro aspecto muy importante es que esta combinación, tanto de inhibidor de la ECA como calcio antagonista hidropiridínico, tiene una característica importante. Recordemos que muchos de nuestros pacientes hipertensos tienen intolerancia a la glucosa, tienen diabetes o tienen dislipidemia. Ambos agentes, recordemos que son metabólicamente neutros, esto es, no modifican el metabolismo de la glucosa y no modifican tampoco los niveles de lípidos, cosa que sí hacen otros medicamentos. Entonces, es una combinación más efectiva que monoterapia, porque no tiene efecto sobre el metabolismo de glucosa y lípidos. Disminuye también esta lipoproteína que se llama A minúscula, que es muy heterogénica, pero la particularidad de esta lipoproteína es que no solamente favorece el desarrollo de la placa aterosclerótica, sino la presencia de esta lipoproteína favorece la trombosis, que es precisamente lo que provoca el infarto agudo de miocardio o lo que provoca el evento vascular cerebral. Pero también incrementa el número de receptores de productos de glucosilación avanzada y esto se traduce en menos aterogénesis. Pero esta combinación también ha demostrado disminuir factores inflamatorios y protrombóticos que se producen cuando hay disfunción endotelial. De hecho, favorece la producción de óxido nítrico. Entonces, es una combinación ideal para el paciente metabólico, para el paciente con dislipidemia o para el paciente con intolerancia a la glucosa o diabetes. Bueno, aquí está la disminución del factor de necrosis tumoral alfa, que es un factor presente proinflamatorio. Vemos cómo después de 24 meses de tratamiento, en rojo está la combinación, comparado con verde en enalapril en monoterapia, azul lercanidipino en monoterapia, y cuando doy la combinación fija. Vemos cómo esto funciona verdaderamente. Muy de moda, la proteína C reactiva ultrasensible. ¿Qué sucede con esa proteína C ultrasensible cuando se utiliza esta combinación fija? Se reduce también a lo largo de 24 meses de forma estadísticamente significativa. Ya se los había platicado. ¿Qué sucede con la lipoproteína A minúscula, que además de aterogénica es protrombótica? A lo largo de 24 meses vemos cómo se reduce los niveles de lipoproteína A minúscula. Y conste que no estamos hablando de una estatina. La activación de la señalización de insulina. Recordemos que los pacientes que desarrollan intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus, disminuyen el número de receptores a la insulina. Por eso se produce una resistencia a la insulina y una hiperinsulinemia. Pues este estudio 16 demuestra cómo utilizar la combinación, particularmente en pacientes obesos o con síndrome metabólico, incrementa la sensibilidad a la insulina. Y no estoy hablando de un antidiabético oral. Aquí vemos cómo se mejora precisamente el número de receptores cuando se utiliza la combinación enalapril lercanidipino comparativamente cuando se utiliza la combinación lercanidipino hidroclorotiazida. Otro aspecto, transportador de glucosa 4, que también es un factor que se incrementa cuando utilizo la combinación IECA con calcio antagonista comparativamente cuando lo utilizo calcio antagonista combinado con un diurético gliácido. La elevación de los transportadores de glucosa 4 se incrementa. Uno pensaría, bueno, pues si estoy utilizando dos medicamentos, la posibilidad de tener eventos adversos va a ser mucho mayor y vamos a ver que no. Es una combinación bien tolerada en los estudios clínicos comparativamente con monoterapia. Los efectos secundarios que se han presentado de manera reversible, porque ceden una vez que se quita el medicamento, son tos, mareo y vértigo. En ninguno de los pacientes se ha presentado hipercalemia, que es una alteración que se presenta asociada a inhibidores de la ECA o ARA2, particularmente en pacientes en los que se utiliza combinado con diuréticos o angioedema. Tiene efectos positivos sobre el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Y en un estudio realizado en Brasil por Maldonado, ninguno de los pacientes que tomó esta combinación desarrolló edema. El miedo más grande que le tenemos a los calcioantagonistas dihidropiridínicos. Y ahí, como diría mi maestro, sobre el muerto las coronas. Aquí tenemos los eventos adversos: tos, taquicardia, palpitaciones, edema periférico, mareo, hipotensión, que son efectos que se asocian
o a un inhibidor de la ECA o un calcio antagonista. Cuando utilizamos en monoterapia lercanidipino, veamos, aquí están los porcentajes en los cuales se presenta estos eventos adversos. Obviamente el edema periférico, 1.8%, que es lo que se presenta con calcio antagonista. Con enalapril, ¿cuál es el efecto más frecuente de los inhibidores de la ECA? Ahí lo tenemos, 3.6%. Y uno pensaría pues, que al combinar los dos tendría un porcentaje mucho mayor de eventos adversos. Particularmente, ¿qué sucedió con la tos cuando los utilizo combinados? Se redujo. ¿Y qué sucedió con el edema? No se presentó. ¿Sí? Entonces, son características importantes, menos eventos adversos. Pero bueno, de los que le voy a platicar ya para finalizar esta presentación, ahorita hablamos de los efectos más comunes, pero ¿qué sucede a nivel del riñón? Aunque no lo crean, este es un riñón. Hay un libro, es el riñón de Gerardo. Bien, la protección se ha descrito tanto con los calcio antagonistas, recuerden que a través de inhibir o de provocar vasodilatación de la arteriola aferente, lercanidipino tiene efecto sobre aferente y eferente. Y enalapril, así como otros medicamentos, tienen también efecto nefroprotector. Y bueno, pues de acuerdo a Accomplish, la mayor protección se puede condicionar más con un IECA y un calcio antagonista que con un IECA combinado con IECA. ¿Y qué es lo que hace en este caso lercanidipino con las arterias renales? Esa es una arteria renal normal. Esa es una arteria renal después de hipertensión arterial donde se incrementa la cantidad de músculo liso y al incrementarse la cantidad de músculo liso se disminuye la luz del vaso. Después de tratamiento con lercanidipino puedo restablecer ese diámetro del vaso y puedo restablecer también el grosor del vaso sanguíneo. Y esto se debe básicamente a su capacidad vasodilatadora postglomerular, disminuye el estrechamiento del lumen, disminuye el engrosamiento de íntima media y también reduce la presión intraglomerular, lo cual va a favorecer menos destrucción de glomérulos, mayor protección. ¿Sí? Es un estudio muy interesante hecho con lercanidipino, 203 pacientes, esta es la dosis que se utilizó, la disminución de la presión arterial sistólica y diastólica, y veamos cómo la depuración renal de creatinina mejoró de 41.8 a 45.8 mililitros minuto. Disminuyó también la cantidad de proteínas excretadas en orina de 3.5 a 2.8 gramos al día y, otra vez, ningún paciente desarrolló edema. Otro estudio, Robles, 68 pacientes hipertensos. Este estudio utilizó una dosis más alta, hubo reducción de la presión arterial, la proteinuria se redujo casi 2 veces, hablando de un efecto dosis-respuesta, y los efectos renoprotectores fueron independientes de la reducción de la presión arterial. Un aspecto muy importante de estos dos estudios de Robles y de Zafra es que muchos de estos pacientes estaban recibiendo, además del lercanidipino, una combinación con un inhibidor de la ECA. De tal forma que la mayor reducción de proteinuria fue precisamente con estos agentes. ¿Cuáles son los mecanismos potenciales de protección renal? Ya lo había comentado, reducción de la protección intraglomerular, inhibición de la proliferación de células mesangiales que producen glomerulosclerosis, inhibición de los efectos renales por el endotelio y reducción también de los radicales libres de oxígeno. Pero esto es a nivel renal. Pocas veces tomamos en cuenta lo que sucede a nivel de la circulación capilar y es lo que viene ahora de moda con los pacientes cuando tratamos la hipertensión arterial. ¿Para qué sirve o cuáles son las funciones de los capilares, de la microcirculación? Los microcapilares o la microcirculación regulan el flujo sanguíneo y la perfusión tisular, regulan la presión arterial, también regulan la temperatura, regulan la entrega de oxígeno y otros nutrientes y además son los responsables de remover todos los productos de desecho del cuerpo humano, particularmente dióxido de carbono. ¿Qué sucede con la hipertensión a nivel de la macrocirculación? Las arterias más grandes. Pues hay rigidez arterial, se eleva la presión arterial central, se incrementa la velocidad del pulso y se incrementa también la presión de pulso. ¿Qué sucede a nivel de la microcirculación? A nivel de la microcirculación también hay células de músculo liso y también se incrementa la proporción pared-lumen de las arterias, disminuyen el número de capilares y arteriolas y se incrementa la permeabilidad microvascular, lo que favorece edema y disfunción y daño a órganos. Y eso está comprobado.
a nivel de las arterias grandes. ¿Qué sucede con un paciente hipertenso al cual le doy un antihipertensivo? Pues inicialmente hay hipertrofia del músculo liso por la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que yo busco con un agente para tratar la presión arterial? Pues que este grosor de la musculatura lisa se reduzca, ¿no? Esto sucede en las arterias grandes. Pero ¿qué sucede a nivel de la microcirculación? Bueno, nuevamente CIU6 hizo un estudio en el cual midió directamente la relación pared-lumen de las arteriolas de la retina. Esto se hace por fluorometría por Doppler. Se utilizó el tratamiento lercanidipino enalapril combinado con lercanidipino hidroclorotiazida. Los pacientes recibieron tratamiento por 12 meses. Se midió también la densidad capilar por capiloroscopía y también se midió otro parámetro que vamos a escuchar cada vez más frecuentemente que se llama presión arterial central. Ya no me conformo con medir la presión arterial a través de un manguito en el brazo. Ya puedo hacerlo a través de un aparato que me mide la presión arterial a través de un cálculo, que es el índice de aumentación, de la presión que tengo prácticamente desde que la sangre sale de la aorta, a lo que le llamo presión arterial central. Con esto voy a mejorar la estructura retiniana y vamos a ver qué sucedió en este estudio. Lo que sucedió es que hubo una reducción del parámetro lumen pared de las arterias retinianas, cosa que no observé en este caso con la combinación con hidroclorotiazida, y sí la observé con la combinación IECA y calcio antagonista. ¿Qué sucede con la densidad capilar total? Aquí lo que espero es que se incremente el número de capilares, lo cual sí vi con la combinación lercanidipino enalapril, no vi con la combinación lercanidipino hidroclorotiazida. Y finalmente, una reducción de la presión de pulso, ¿no? Que también fue mucho más marcada con la combinación lercanidipino enalapril en vez de lercanidipino hidroclorotiazida. Y bueno, hablando de la microcirculación, un incremento de la relación pared-lumen de las pequeñas arterias, una rarefacción de las arterias y capilares con reducción de las mismas y un incremento de la permeabilidad microvascular van a favorecer remodelación estructural, cambios funcionales y finalmente daño a órganos. Pero resulta que una técnica que yo utilizaba para medir el número de capilares en los pacientes con esclerodermia, una enfermedad de la colágena, también lo puedo utilizar para evaluar el efecto de la densidad capilar. Y este microscopio ve a través del lecho ungueal cómo se ven los capilares arteriales. Y los vemos así, de forma normal. Sucede un aspecto muy semejante a lo que sucede con la esclerodermia en la hipertensión arterial. Se reduce el número de capilares, se reduce también esta densidad capilar y este es el daño que llegan a provocar también la hipertensión arterial, que está prácticamente a tiro de piedra con este tipo de microscopio. Y bueno, finalmente, ¿qué puedo concluir de microcirculación? La prevención de la regresión de las alteraciones vasculares secundarias a hipertensión arterial son el objetivo actual de los tratamientos farmacológicos. En pacientes hipertensos que tienen remodelación estructural y funcional, yo busco una regresión precisamente con el tratamiento antihipertensivo. Y el hecho de bajar la presión arterial, ya que no todos los agentes han demostrado precisamente estos beneficios a nivel microvascular, es un aspecto que tendremos que analizar a futuro con este tipo de hallazgos. Y bueno, pues ya a manera de conclusión, si ustedes me hicieran la pregunta directamente, ¿qué paciente sería el candidato ideal para recibir la combinación lercanidipino enalapril? Y vayan palomeando. Paciente hipertenso de primera línea inicial podría ser un paciente con diabetes, podría ser un paciente con síndrome metabólico, obesidad, prediabetes, por ese efecto metabólico neutro. Es la hipertrofia ventricular izquierda, son de los agentes que en mayor medida reducen la hipertrofia ventricular izquierda. Para enfermedad arterial coronaria, pacientes con angina de pecho estable, por ejemplo. Microalbúmino y proteinuria, ya vimos que ambos mecanismos son nefroprotectores. Falla renal, por supuesto, enfermedad vascular periférica, hipertensión grado 3 y finalmente cualquier paciente no controlado en monoterapia. Entonces, ¿cuántos de sus pacientes hipertensos se ajustan a este perfil? Muy bien, les agradezco mucho su atención. Muy bien, pues le agradecemos al doctor Gerardo Medina su excelente presentación. A nombre de